Muy buenas tardes, hermanos. Amén. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, con nuestros amigos también, que de repente nos están visitando. Y un saludo especial a los que nos ven también por internet. De verdad, un saludo cariñoso. De repente, hermanos en Cristo y amigos que de repente nos están viendo también por el internet. Ya estamos a las puertas de nuestro Congreso de Familia, así que no deje de inscribirse, no deje de participar. Hoy este Congreso de Familia tiene un doble propósito, ¿no? Fortalecer nuestras familias, pero también tenemos el Mistura con la misma tarjeta. Entonces eso nos va a servir para pasar un tiempo de confraternidad en familia el domingo 3 de septiembre. Muy bien, oremos al Señor y pidamos que nuestro buen Dios hable a nuestra vida esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, acercarnos a tu presencia, porque solo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos entrar, Señor, en tu presencia y estar contigo, Dios. El Señor Jesús hizo posible el que nosotros tuviéramos libertad de estar en el lugar santísimo y podamos disfrutar, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Padre, queremos honrarte a ti, Señor, el día de hoy, por medio de la exposición de tu palabra. Háblanos, enséñanos e instrúyenos. Y Padre, si hay personas que aún no te conocen y que han sido destinadas para salvación, oramos que tú puedas tocar sus corazones el día de hoy y respondan, Señor, con disposición el hecho de poner sus vidas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, nos encomendamos a ti. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos así. Amén. Continuamos nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 2. Amén. Estamos en el capítulo 2 y continuamos estudiando acerca del inevitable juicio de Dios. Casi toda la primera parte, los primeros 17 versículos, hablan del inevitable juicio de Dios y sus características. Lo que ocurre, mi hermano, es que el juicio de Dios a los hombres es uno de los temas que más se ha tergiversado a través de la historia. Lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a repetir hoy. Y creo que en el tiempo de Pablo también estaba pasando eso. Más de una persona ha creído que el juicio de Dios no es para ellos, por el simple hecho de creer que son personas buenas. Más de una persona ha dicho: pastor, yo soy una persona muy buena, muy respetable, así que yo no merezco el juicio de Dios. Otros creen lo mismo porque heredaron una religión, ¿no es cierto? Mi familia era de tal religión, entonces yo también soy de esa religión. Ojo. Y otros porque fueron bautizados cuando fueron pequeños. Simplemente creen que el cielo será su destino final, sí o sí. Así de sencillo. Pero también hay de los que creen que el juicio final no existe. ¿Por qué? Porque creen que al morir las almas van a un lugar llamado el purgatorio, donde experimentarán una especie de purificación para luego ir al cielo. Tremenda herejía, ¿no es cierto? No está en la palabra de Dios. Otros creen en la reencarnación, ¿no es cierto? Entonces dicen: no existe el juicio de Dios, sino que vamos a ir reencarnándonos en diversos animales o personas a través del tiempo. Pero también vimos que habían otros que creían en el universalismo. Y estas personas que creen en ello dicen: el juicio de Dios no existe porque Dios es amor. Y como Dios es amor, todos al final vamos a ir al cielo. Bueno, otra herejía más. Bueno, la Biblia sí dice que Dios es amor. Nos enseña que Dios es amor. La Biblia lo dice con claridad. Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero también dijimos la semana pasada que nuestro Dios es justo.
La Biblia, la palabra de Dios, enseña que nuestro Dios es justo. El Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y Dios, por ser un Dios de justicia, debe juzgar y condenar la rebeldía o el pecado. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le estaba diciendo al hombre que la desobediencia inevitablemente conduce al juicio y el juicio a la muerte. Y es la muerte eterna en el infierno, el destino final de todos aquellos que nos hemos rebelado contra Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15, dice el apóstol Juan allí, en la visión que Dios le permitió tener, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sin embargo, vimos que a pesar de lo que la Biblia enseña, a pesar de lo que la palabra de Dios nos enseña, todavía hay personas que piensan que el juicio de Dios nunca será para ellos. Son personas que se consideran buenas, moralmente correctas, practicantes de su religión. Son personas que suelen decir, por favor, a mí no me confunda. Yo no soy como esas personas que el apóstol Pablo acaba de describir en los versículos anteriores, que rechazaron a Dios, que deshonraron sus propios cuerpos, que son perversos, avaros, envidiosos, homicidas, peleones, murmuradores, desobedientes, desleales. Esa clase de personas son de lo peor. No me confunda, yo no soy esa persona. En tiempos del apóstol Pablo había este tipo de personas, religiosos, moralmente correctos, como los hay hoy. Él los llamó de esta manera en el versículo 1. Quien quiera que seas tú que juzgas. Así llama el apóstol Pablo a esta persona. No lo identifica con un nombre, simplemente quien quiera que seas tú que juzgas. No tiene nombre, no sabemos si es judío religioso o un gentil pagano, pero los comentaristas creen que representa una mezcla de ambos grupos, es decir, es una persona practicante de su religión, pero también es un pecador respetable. Ojo, es sumamente crítico esta persona que el apóstol Pablo describe, sumamente crítico, sumamente duro con sus juicios a los demás, ¿no? a la forma de vida de los demás, pero blando con él mismo. Dijimos la semana pasada que se cree tan bueno que ora como el fariseo de la parábola. Dios, Lucas 18, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿no? Y mira sobre el hombro a los demás. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Nota? Es un hipócrita. Así se resume la vida de este hombre. Tú me dirás ¿por qué? ¿Por qué, pastor, es un hipócrita? Porque cree no merecer el juicio de Dios por la religión que practica, por la reputación que tiene en la sociedad. En la sociedad lo respetan, en la sociedad tiene un nombre, en la sociedad tiene un buen apellido, en la sociedad tiene una buena familia, respetable, tiene una buena profesión, todos lo admiran, pero, el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Versículo 1 del capítulo 2.
por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira, es un religioso, buena reputación, respetable en la sociedad, pero el pecado que él condena en otros, él lo practica a escondidas, en privado, sin que los demás los vean. Ahora, este tipo de personas, dijimos, nos recuerdan a aquellos que van a las iglesias cristianas y que no son verdaderos cristianos y que le hacen mucho daño al cristianismo, le dan mucha mala fama al cristianismo. Son buenas personas entre comillas, pero pecan a escondidas y lo que es peor, creen no merecer el juicio de Dios y creen que van a ir directamente al cielo. Para hacerles ver lo errado que están, el apóstol Pablo comienza a explicar una serie de características acerca del juicio de Dios que demostrarían que estas personas religiosas y moralistas también lo merecen. Vimos la semana pasada las tres primeras características. La primera, el juicio de Dios es justo, versículo 1. 2, el juicio de Dios es según verdad, versículo 2. Y en tercer lugar, el juicio de Dios es inevitable, versículo 3. Hoy vamos a ver 4 características más acerca del juicio de Dios. Rápidamente. 1. El juicio de Dios tarda, pero con un propósito. El juicio de Dios tarda, pero con un propósito. Esta persona no solo está equivocada en su concepto acerca del juicio de Dios, no, ojo, mira, no, sino que también desprecia lo bueno que es Dios para con él. Ojo, a tal punto que cree que como el juicio de Dios tarda, ¿no es cierto?, no se da cuando él peca, ¿no es cierto? Él dice, mira, yo peco y no pasa nada. Entonces, como el juicio de Dios tarda, él toma esa tardanza como una oportunidad para seguir pecando. Por eso el apóstol Pablo le pregunta, versículo 4, Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Nota, mi hermano, que algunos creen que esta persona religiosa es un judío. Es un judío. Y tú sabes, los judíos siempre se consideraron que estaban en una posición privilegiada delante de Dios. Ellos no vieron el hecho que Dios los escogiera como su pueblo, no lo vieron como una responsabilidad, lo vieron como un privilegio y se hicieron arrogantes por ello. ¿Sabes qué enseñaban los rabinos? ¿Sabes qué decían los rabinos? Los rabinos decían estas herejías, escúchala. Dios no ama más que a Israel entre todas las naciones del mundo. Mentira, pero ellos decían eso, enseñaban eso. Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra medida. Otra herejía, pero también mentira. Otra mentira. Todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero, todos, sin importar la vida que haya llevado, todos irán al cielo. Pero mira esta, Abraham se sienta delante de la puerta del infierno y no deja entrar a ningún israelita por más malo que sea. Mira las tremendas herejías.
Los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos, y que se librarían de la ira de Dios simplemente por ser judíos, y que esa realidad les daba licencia para pecar con entera libertad. ¿Notas? Entonces el apóstol Pablo les dice, y te digo el versículo 4 en otra versión: ¿no será que estáis abaratando la riqueza de su amabilidad y aguante y paciencia? ¿No será que ustedes están rebajando las normas de Dios? La bondad de Dios, la amabilidad de Dios, el aguante de Dios, la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Matthew Henry en su comentario, hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la bondad de Dios. Así es. Cuando tú continuamente estás envuelto en el pecado, estás menospreciando la bondad de Dios, la paciencia de Dios. Más de una vez Dios proclamó su gran amor para con su pueblo. Más de una vez Dios dijo por medio del profeta Oseas 11:1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Notas, más de una vez Dios le dijo a su pueblo: yo los amé, y a tal punto les demostré mi amor que los liberé de la esclavitud. Pero en el versículo que sigue, Oseas 11:2: pero cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban. Parece que entre más gracia mostraba Dios a Israel, más le mostraba Dios a Israel de su amor, mayor era el rechazo del pueblo. El pueblo se engreía más, y desairaba más la gracia de Dios. Más amor de Dios, y ellos, en lugar de mostrar una vida acorde con ese amor, se engreían y se entregaban al pecado, menospreciando, o como dice el original, despreciando con aires de superioridad tres cosas acerca de Dios. Uno, su benignidad, dice Pablo, o su amabilidad. Es como si Pablo les estuviese diciendo: ustedes cada vez que pecan están tratando de sacar ventaja de la amabilidad de Dios, pero también desprecian su paciencia o aguante. Esto es una palabra que se usaba para tregua, es decir, cese de hostilidades, pero que tiene un límite. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ustedes creen que están a salvo, ¿no? Ustedes pecan y creen que están a salvo porque no les ha caído todavía el juicio de Dios. Pero lo que Dios está haciendo, ojo, pero lo que Dios les está dando no es una carta blanca para pecar, no. Lo que Dios les está dando es una oportunidad para corregirse, para enmendarse, para volverse a Él. Pero también menospreciaban su longanimidad, su paciencia, la cualidad del que se puede vengar, pero escoge deliberadamente no hacerlo. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios podía vengarse de ellos y podía deshacerse de ellos, pero no lo hace. Pablo les está diciendo a estos religiosos: no piensan que si Dios no los castiga es porque no puede. No es porque no puede, ojo, sino porque Dios es paciente. El que su castigo no siga inmediatamente a su pecado no es una señal de impotencia, no, sino de paciencia.
Esto es algo así como muchos dicen, pero no va a pasar nada. ¿Ves? Peco y no hay juicio de Dios. Peco y no me pasa nada. Ahora, estos religiosos debieron haber tomado la misericordia de Dios como un incentivo. Pablo dice, ustedes debieron haber tomado la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios como un incentivo, como una motivación, como una oportunidad para arrepentirse de sus pecados. Si Dios retarda su juicio es con un propósito, que los hombres se arrepientan de sus pecados, que los hombres dejen de practicar el pecado, se vuelvan a Dios para obtener su perdón. Por eso es que Dios no los castiga. Eso mismo pasó en el tiempo del diluvio. Dios esperó 120 años mientras Noé construía el arca, mientras que Noé predicaba, proclamaba arrepentimiento, 120 años, hasta que terminaron los 120 años y Dios cerró la puerta del arca y hubo una gran destrucción. Dios esperó 800 años a que Israel se arrepintiera antes de enviar a su pueblo al cautiverio, pero no se arrepintieron. Dios es bueno, mi hermano, mi amigo. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Dios tiene aguante. Dios es paciente y no envía su juicio aún porque quiere que todos se arrepientan. Sin embargo, estos religiosos, estos moralistas tomaron la bondad de Dios como una oportunidad para seguir pecando en lugar de arrepentirse. Sí, Dios es bueno con toda la humanidad. Con todos, salvos o no salvos. Basta que tú y yo hagamos esto para darnos cuenta de la bondad de Dios, porque todavía podemos respirar. Basta que tú te des cuenta de que todavía estás aquí, de que hoy has venido aquí y estás sentado aquí, para darte cuenta de la bondad de Dios y que Dios permitió que hoy tú te levantaras, tú y yo nos levantáramos. Dios es bueno, su bondad es común a todos, pero a pesar de saber esto, todavía hay personas que preguntan cómo un Dios bueno permite que gente buena sufra cosas malas. Pero eso es juzgar a Dios. Y juzgar a Dios desde una perspectiva humana. Ojo, distorsionada. Porque si no fuera por la bondad de Dios, ningún ser humano estaría vivo hoy. ¿Por qué? Porque no somos gente buena, somos gente mala, pecadora. Y si Dios hubiera querido, hubiera arrasado con todos. La pregunta correcta no debería ser esa. La pregunta correcta debería ser: ¿cómo un Dios bueno permite que a gente mala le sucedan cosas buenas? Eso debería ser la pregunta. ¿Cómo un Dios bueno permite que a gente mala, pecadora, que le ha ofendido, que practica el pecado, le sucedan cosas buenas? ¿Por qué Dios no destruye en estos momentos a gente tan pecadora y mala y perversa? Y la respuesta es, mi hermano, mi amigo, ojo, es que Dios retarda su juicio porque quiere que todos procedan con arrepentimiento. ¿Amén o no? Porque quiere que todos procedan con arrepentimiento. Así es. Dios quiere que nos alejemos del pecado, nos volvamos a Él para obtener su perdón por medio de Cristo. Dios es paciente. Pero cuidado, cuidado mi amigo, ¿no? Cuidado mi amiga. Tú puedes decir, bueno,
Cuidado, cuidado. 2, el juicio de Dios llegará, pero con gran ira. El juicio de Dios llegará, pero con gran ira. Ahora mira lo que dice el apóstol a este religioso, moralista, buena persona, pero que desprecia la bondad de Dios, entregándose al pecado en privado. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué le está diciendo? Que frente a la falsa ilusión de este grupo de personas, religiosos, moralistas, pecadores respetables, y que encima condenan a otros, pero ellos mismos rehúsan arrepentirse y convertirse, el apóstol Pablo va a revelarle su verdadera condición. Pablo les comunica que aunque la ira de Dios todavía no les ha alcanzado a ellos, como ya les había alcanzado a los gentiles paganos, esto no significa que nunca la ira de Dios habría de derramarse sobre ellos. No, cuidado, les dice, cuidado. Simplemente significa que durante un tiempo el castigo que le corresponde a estos religiosos o moralistas está suspendido, detenido. Sin embargo, durante todo el tiempo que está suspendido su juicio, la ira de Dios se va acumulando, 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 acumulando y acumulando. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Cuidado, cuidado. Ustedes quieren esperar para arrepentirse, quieren seguir pecando. ¿Ustedes creen que la ira de Dios no va a llegar nunca? Sí, va a llegar tarde o temprano, pero mientras que está suspendida y mientras esperamos que llegue, ustedes van acumulando ira, 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 ira sobre sus vidas hasta el gran día del juicio final. ¿Notas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado de este grupo de personas es realmente muy serio. Pablo lo llama así: por tu dureza, versículo 5, y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Es interesante, la palabra dureza viene de la palabra griega esclerotes, de donde surge la palabra médica esclerosis, que habla de callosidad, endurecimiento. Tú debes haber escuchado de la palabra arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias. Cuando más se endurece las arterias, tarde o temprano te conducen a la muerte. La sangre no puede circular y el corazón se detiene. Pues lo mismo va a pasar en la vida espiritual, mi amigo. Sigues endurecido, te endureces, te endureces, te endureces, te encalleces. Eres incapaz de responder a Dios. Tu corazón se ha vuelto insensible, induro. Te hablan de Dios y lo rechazas. Te hablan de Dios y dices, no me interesa de Dios. Y cuando rehusas con obstinación y sin arrepentimiento al perdón de pecados que Dios te ofrece en su gracia y por medio de nuestro Señor Jesucristo, este es el peor de los pecados. Mi amigo, ese es el peor de los pecados.
Cuanto más te endurezcas, más rechaces el perdón de Dios. Ese es el peor de los pecados. Hacer eso es abusar de la bondad de Dios, es desairar a su amor. La persona que hace eso incrementa la severidad de la ira de Dios sobre ella en el día del justo juicio de Dios. Cuando la bondad de Dios se toma ligeramente, de manera persistente, el resultado es un juicio más severo y proporcional al rechazo. Pastor, ¿nos está diciendo que habrá mayor castigo para unos que con otros? Sí. El Señor Jesús dijo que para Tiro y Sidón sería mayor el castigo en el infierno que para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón tuvieron al Mesías y lo rechazaron. Mayor responsabilidad tienen, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Mi amigo, te vienen hablando de Dios, te vienen compartiendo de Dios. Tú has escuchado de la Biblia, has visto películas sobre Jesús, has escuchado a más de un predicador, pero te rehusas a arrepentirte. Te rehusas a arrepentirte. Mayor será tu castigo. Estás acumulando ira para el día del juicio final. Ese día del juicio de Dios es sin lugar a dudas el juicio del gran trono blanco, en el cual todos los malvados de todos los tiempos y lugares serán lanzados al lago de fuego. El apóstol Juan escribió: y vi un gran trono blanco y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20. Cada vez que endurezcas más tu corazón y no te arrepientas, acumulas ira para ese gran día. Qué triste, ¿sabes? Qué triste final para aquellos que endurecen su corazón. Qué triste es ver a periodistas que rechazan a Dios, que ofenden a Dios. No saben que están acumulando ira para el día del juicio final. Qué triste es ver a nuestros familiares rechazar a Dios, desobedecer a Dios. La tercera característica del juicio de Dios. El juicio de Dios y su base, nuestras obras. El juicio de Dios y su base, nuestras obras. Ahora el apóstol Pablo pasa a explicarnos cuál será la base sobre la cual los hombres serán juzgados. El versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. ¿Notas? No, el juicio final no será en función, ojo, de que si tú asistes a tal iglesia o a otra iglesia, si eres religioso o no religioso, judío o gentil, no. Será en base a tus obras. Otros pasajes de la Biblia lo ratifican. Apocalipsis 20:12: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Jeremías 17:10: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo 16:27: el Señor Jesús dijo: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El que planta, 1 Corintios 3:8 dice Pablo: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Segunda de Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vuelvo a repetir, mi hermano, mi amigo, Dios no va a juzgarnos sobre la base de un acto religioso o una herencia religiosa, o si eres judío o gentil, o si eres pagano u ortodoxo, si eres religioso o irreligioso, si asistes a una iglesia o no asistes a esa iglesia. No. El juicio tendrá su base en si en tu vida se evidencia que obedeces o no obedeces a Dios. Lo que debemos entender, mi hermano, mi amigo, escúchame, es que la salvación es solo por la fe y nada más por la fe. ¿Amén o no? Es solo por la fe en Cristo. Pero la fe en Cristo se evidencia, se demuestra en las buenas obras. Ojo, las acciones de una persona son un indicativo infalible del carácter de esa persona. El Señor Jesús lo dijo bien claro, Mateo 7:16, por sus frutos, ¿qué dijo? Los conoceréis. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú si yo soy un verdadero cristiano? ¿Cómo sabes tú si yo soy verdaderamente salvo? ¿Cómo sé yo si tú eres un verdadero cristiano o cristiana, si verdaderamente eres salvo o salva? ¿Cómo lo sé? Por tus frutos, por tus obras, por tu conducta, por tu vida, por tus palabras, por la forma como tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por la conducta que llevas en el trabajo, en los estudios. Toda persona tendrá que comparecer algún día ante el juez divino, que tendrá un registro de todas nuestras obras, y nuestro destino eterno quedará determinado conforme a ese registro. Vuelvo a aclarar, mi hermano, mi amigo, la Biblia enseña que el juicio de Dios es por obras, pero en ninguna parte la Biblia enseña que la salvación sea por obras. No, cuidado, cuidado. El apóstol Pablo fue bien claro, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación se debe por entero a la voluntad de Dios, que nos impulsa a recibir a Cristo por fe. Sin embargo, mira lo que agrega el apóstol Pablo en el versículo 10 de Efesios capítulo 2. Mira lo que agrega. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si Dios te salvó a ti, si Dios te salvó a ti, si Dios te salvó a ti, si Dios me salvó a mí, es para buenas obras, para hacer buenas obras. La vida que es salvada por fe debe dar prueba de esa salvación, haciendo las obras que Dios anticipadamente preparó. Las buenas obras son la prueba, la correcta conducta, la vida transformada. Son la prueba visible de que hubo una salvación por la fe invisible. La salvación no es por obras,
pero con toda seguridad produce obras. Las buenas obras en la vida de una persona son un indicativo confiable de que realmente esa persona es salva. De la misma manera, la ausencia de obras genuinamente buenas revela una ausencia de salvación. Así es. Si tu vida no evidencia cambio, simplemente nunca fuiste salva, nunca fuiste salvo. El cambio es, en algunos creyentes verdaderos, el cambio se va a dar de forma rápida, en otros va a ser más lento, pero siempre evidencia cambio. Ojo, en este pasaje, ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sabe lo que le está diciendo a estos moralistas, religiosos, que creían tener el pasaporte directo al cielo? Sus vidas, sus obras, su corazón duro y no arrepentido son prueba suficiente de que no son salvos, aunque ustedes crean lo contrario. Y esto se constituirá en base suficiente para condenarlos en el día del gran justo juicio de Dios. Tu vida, tus acciones, tu conducta, tus obras, tus palabras demostrarán en el día del juicio final si estás condenado o salvo. Cuatro, termino mi hermano. Termino mi amigo. El juicio de Dios fijará el lugar de nuestra eternidad. El juicio de Dios fijará el lugar de nuestra eternidad. Solo hay dos destinos. Ojo, amigo, amiga, mi hermano. Solo hay dos destinos eternos a los cuales podremos ir los hombres o las mujeres, dice el apóstol Pablo, después del juicio. No hay un tercero, no hay purgatorio, solamente hay dos lugares. El primer lugar es el lugar donde disfrutaremos de vida eterna. Versículos 7 y 10. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, vida eterna no solo es cantidad de vida, sino calidad de vida. ¿Sabes qué es la vida eterna, mi hermano, mi amigo? Dice el apóstol Juan, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabes lo que será la vida eterna? Una vida de eterna amistad con Dios. Una vida de eterno conocimiento de Dios, de eterno servicio a Dios. Eso es la vida eterna. ¿Para quiénes es la vida eterna, pastor? Dice el apóstol Pablo, para el judío en primer lugar, por ser el pueblo escogido de Dios, y después para el gentil. Sí, pero que se han arrepentido de sus pecados, que han depositado su vida en las manos de Jesús por la fe y que lo evidencian y que lo demuestran con una vida que persevera en hacer el bien, que persevera en glorificar a Dios, que persevera en buscar la honra que viene de Dios y que busca la inmortalidad que se obtiene en el cielo. Así la salvación siempre se evidencia, mi hermano, mi amigo, siempre, siempre, en un cambio de vida. Los salvos evidencian con cambio de vida su salvación. Pero el segundo lugar, un lugar donde habrá solo ira, enojo, tribulación, angustia,
versículo 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre